Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cajón. Candidatos 2025 en la zona de promesas. ¿Y tú? ¿Por quién vas a votar? Sí, tú. ¿Por quién vaya a votar, po? Acá comienza Candidatos 2025 en la zona de promesas. En el micrófono Claudia Maturana y Bea Alvarado, listas para diseccionar todo lo que necesitas saber para estas elecciones, desde una mirada femenina del poder y la política. Candidatos en la zona de promesas. Hola, hola, queridos amigos y amigas del Cajón del Maipo. Bueno, por acá Claudia en otro programa de Candidatos 2025 en la zona de promesas. Quiero contarles que, hoy saludar a mi compañera Bea. Hola, Claudita, ¿cómo estás? Muy bien. Y contarles que hoy nos acompaña Daniela Serrano, actual diputada en ejercicio y también candidata al Distrito 12. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien. Estamos todos los parlamentarios y parlamentarias en ejercicio a la reelección. Así que eso, claro. Estamos todos. Ya. Bueno, contar un poquito quién es Daniela. Ella nació en el año 95, realizó sus estudios en el Colegio Carolina Llona de Maipú y en el Liceo número 1 de Niñas Javiera Carrera de Santiago. El año 2014 egresó de enseñanza media, militante del Partido Comunista desde su adolescencia. Estudiaste Administración Pública, Daniela, en la Universidad de Chile. Y, actualmente tiene 30 años y es estudiante de Derecho. En el Congreso ha impulsado una agenda enfocada en los derechos laborales, sociales, en educación, defendiendo las 40 horas, la reforma de pensiones, junto a la exministra Janet Jara. Además, ha sido voz clave en materia de educación, luchando por el FINALCAE e impulsando un nuevo sistema de financiamiento FES para la educación superior. Va a la reelección comprometida a conseguir representando a las y los trabajadores, juventudes y comunidades de nuestro distrito. Hecha la presentación, preguntarte, Daniela, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado estos días entre campaña y trabajo, no? Hoy día un poco más descansadas porque las festividades del Día de los Muertos, del Día de la Iglesia, también ha sido un poco de una tregua política donde todos y todas también han podido celebrar con sus familias, algunos también recordar, que yo creo que también es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de seres queridos que ya no están con nosotros y nosotras. Así que un poquito más descansadas, pero eso no significa no tener las ganas y las pilas puestas, sobre todo para el desafío que viene en este próximo 16 de noviembre. O sea, ya estamos a la vuelta de la esquina de las próximas elecciones. 3 semanas, más o menos. Menos. 2 semanas. 2 semanas. Y el viejo Pascuero ahí soplando la oreja. Ay, sí. Se nos acaba el año. Se nos acaba el año, efectivamente. Bueno, Daniela, tú has integrado desde muy joven, desde muy chica, en el fondo, el Partido Comunista y llegaste a ser presidenta de las Juventudes Comunistas. Es. Hasta hace poquito. ¿Qué te motivó a involucrarte tan tempranamente en la política? Hoy pareciera que todos y todas quienes hemos pasado por las Juventudes Comunistas integramos como a los 14 años, porque Janet Jara también se hizo muy conocida desde los 14 años, coincidentemente también entré a los 14 años en las Juventudes Comunistas. A ver, yo creo que una de las cosas que a mí me motivó para entrar a la política, pero no la política solo la institucional, sino que estamos hablando de los movimientos sociales, estamos hablando también de participar activamente en el movimiento estudiantil, fue lisianamente mi condición de clase, o sea, hija de una familia de trabajadores y trabajadoras muy esforzados, también de un espíritu de izquierda, allendistas siempre en la familia. Pensaba que también era muy importante involucrarme no tan solo por una cuestión identitaria, sino porque también había que cambiar las condiciones de vida en las que estábamos viviendo. Y no lo digo solamente desde mi punto de vista familiar, sino también en lo que era el involucramiento con mis vecinos, vecinas. Siempre viví en barrios bastante
bastante proletarios, vulnerables, y donde también entendía que una de las condiciones para poder también cambiar las cosas era la educación. Y desde ahí estuve participando activamente del movimiento estudiantil el año 2011. Fui presidenta también de mi liceo de los 15 hasta los 17 años. Y una de las principales motivaciones era cómo conseguíamos también un acceso universitario que no pasara solo por el origen o no pasara por cuánto también tenían nuestros papás en el bolsillo. En esos momentos habían condiciones de becas, por ejemplo, la beca Bicentenario, que era la que optaban gran parte de los estudiantes, pero que no cubría, por ejemplo, completamente los aranceles. Y en ese sentido, para nosotros una demanda histórica era obtener la gratuidad de la educación superior y por otra parte también desmunicipalizar los liceos. Yo en ese momento vivía en Maipú, estudiaba en un liceo que estaba en el centro de Santiago como la única opción, lo que conocimos también todos aquellos estudiantes que no iba bien en el liceo, pero también queríamos tener mejores herramientas, entonces buscábamos aquel liceo emblemático que entendíamos que seleccionaba en ese momento a todos los estudiantes, y muchos de esos estudiantes, claro, veníamos con una condición base que en ese momento nos iba bien en el liceo, pero habían otros estudiantes que también podían tener nuestras mismas capacidades, pero en esos momentos por familia quizás no del todo bien constituidas, por circunstancias también de la vida, no podían optar justamente a estos liceos de élite. Entonces, entender que el proceso de desmunicipalización era clave porque primero venía de este colegio que era este liceo emblemático, que era un liceo de gran tradición. En ese liceo también, por ejemplo, tiene egresada muy importante como la expresidenta Michelle Bachelet, pero que cuando veíamos las mismas condiciones del liceo, era un liceo que para el terremoto del año 2010 no se reconstruyó bien, teníamos salas container, teníamos también situaciones que distaban de la realidad de lo que debiese tener hoy día la educación pública, no muy distinto en todo el país, y lo sabemos. Sí, eso te iba a preguntar, porque cuando escucho, claro, en la realidad estamos hablando de Maipú, una comuna grande, emblemática, bueno, nada más grande que San José de Maipú, porque somos la comuna más grande de toda la región. Limítrofe de dos regiones. Más, exacto, para más, ya, pero claramente al escuchar también es un discurso desde el privilegio, si es que comparamos con los niños y la relación, y la situación que existe hoy en San José de Maipú. Hoy día nosotros tenemos escuelita, me acuerdo haber años, muchos años atrás, haber trabajado en el proceso de toma del CIMSE, donde, por ejemplo, en Las Melosas habían 4 alumnos. Sí, pues, hoy día hay como 3. Hoy día hay como 3. Y, sí. y por política y por estamentos, el CIMSE no se puede medir en lugares donde haya menos de 5 alumnos. Entonces, absolutamente descartado. Entonces, ya ahí desde mi mirada parte con un sesgo. Quería saber tu postura. ¿Qué pasa con lo que no está en Santiago, con lo que no está en Santiago Centro, lo que no está en Maipú, lo que no está en Providencia, digamos, más en los sectores como San José de Maipú? Por ejemplo, antes de que existiera la política de los liceos bicentenarios, solo teníamos a los mejores liceos de excelencia puestos en la comuna de Santiago, en Ñuñoa, en Providencia, y lo que hizo que gran parte de los estudiantes tuviésemos que migrar a esas opciones educativas. Hoy día la situación, que si bien con los liceos bicentenarios se ha tendido también a acumular mejor excelencia académica, pero parte todo desde una base bastante meritocrática, o sea, es como aquel estudiante que lo seleccionamos, que no viene con, por ejemplo, problemas de base, o por ejemplo con situación de familias disfuncionales, o que muchas veces no se hacen cargo, por ejemplo, de neurodivergencia, que también necesitan necesidades especiales. Es mucho más fácil entrenar a un estudiante para la educación superior, y digo entrenar porque muchas veces a nosotros y nosotras nos hacían rendir, sobre todo pensando en la PSU de ese momento, no en la PAES de hoy día. Y claramente ha existido una situación de privilegio en esos liceos emblemáticos, y que fue también parte de una de las movilizaciones que nosotros también protagonizábamos, donde decíamos, bueno, nosotros sabemos que tenemos una calidad educativa distinta a la que tienen los otros liceos, porque esto no se desconcentra en todo el país. Y por eso también entendíamos que era muy importante el proceso de desmunicipalización, porque con la desmunicipalización de las escuelas le quitábamos solamente al sostenedor, que en esos momentos era Santiago, que era Providencia, que era Ñuñoa, de decir, bueno, acá se hace un sesgo de privilegio, o porque lisianamente esas comunas tenían para invertir más, pero
invertir más hasta cierta parte, porque a esos liceos, por ejemplo, no se les hizo una mantención importante después del 2010, y de hecho muchas de ellas también tenían graves problemas de infraestructura, y eso nos pasa en gran parte de nuestras escuelas, y sobre todo en las escuelas rurales. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros también hemos estado trabajando harto dentro del Congreso es que el sistema de financiamiento para la educación pública no puede seguir como está. Y eso lo digo lisianamente, por ejemplo, con las escuelas rurales. En las escuelas rurales nosotros pagamos subvención por asistencia. Y claramente en la rentabilidad del sistema, porque esto no se mide por una inversión pública, se mide por qué tan rentables son las escuelas, finalmente no sale a cuenta tener una escuela hasta de un profesor con 5 estudiantes, cuando lisianamente se dice, bueno, mejor fusionemos entonces las escuelas, pero desconocen la realidad local, que cuando se cierra una escuela, se cierran las oportunidades por una localidad completa. Exacto. ¿Qué te parece puntualmente el caso de San José de Maipo? Hoy día tenemos una crisis educacional en el cajón, pero tremenda, desde el no pago de cotizaciones previsionales hasta nuestro cliente final, digamos, que es el mismo estudiante. Sí, a ver, uno de los temas que yo más me dediqué a trabajar en este periodo legislativo ha sido los temas de educación, y también concentrarme en que se desmunicipalice. ¿Y por qué lo he entendido así como una de las principales también preocupaciones que debiese tener el actual periodo legislativo? Es que no basta con rechazar, por ejemplo, un servicio local de educación pública, o no basta con decir, bueno, vamos a dejar esta política acá detenida porque lisianamente no se hace cargo de las escuelas. Hoy día los municipios tampoco se están haciendo cargo de invertir dentro de la escuela, porque algunos incluso ni siquiera tienen los recursos. Claro. Y lo que nosotros hemos visto acá, sobre todo en lo que va a ser el próximo servicio local, que son los viñedos, que va a estar Pirque, San José de Maipo y Puente Alto, es que hay gran déficit de las corporaciones municipales. Uno claramente puede tener también observaciones a la gestión, pero si uno va al problema de fondo que existe en San José de Maipo, es que no es rentable con el actual sistema de subvención que tenemos. Porque lo que incentiva finalmente es que fusionemos gran parte de la escuela, tener menos profesores, pero eso no va a resolver el problema, porque cada vez que se cierra una escuela, como lo decía anteriormente, se cierra una localidad. Y lo que nosotros nos hemos concentrado primero en hacer ver que el proceso de desmunicipalización ya no pasa ni siquiera por un gusto de el parlamentario o parlamentaria en ejercicio, sino que es un deber del Estado. Y en ese sentido, disculpa, ¿hay una coordinación? O sea, yo aquí te lo pregunto como puede estar escuchando a la persona en nuestra casa, porque, lo vemos, lo que yo veo es, está la isla de educación que tú planteas, y me parece súper coherente, súper positivo, existen buenas iniciativas, pero yo de repente digo, cerramos, por ejemplo, la escuelita Las Melosas, la escuelita San Gabriel, y centralizamos. ¿Cómo nos hacemos cargo desde otra isla que tiene que ver con transporte? Tenemos serios temas de transporte en nuestra localidad, en nuestra comuna, digamos, y sobre todo la interconexión de las mismas. Entonces, yo escucho, por ejemplo, o leo iniciativas como la del diputado Palma, ¿ya? Y te pregunto, ¿tú te has sentado con el diputado Palma a decir, a ver, usted está preocupado del transporte, yo estoy preocupado de la educación, de qué manera hacemos sinergia y logramos un proyecto de Estado más que de gobierno y representaciones políticas? Pero aquí lo que nosotros vemos es que cada uno tira como su propio chute, po. Cada uno de distintos lados trata de anotar un gol, pero no hay coherencia, no vemos ese trabajo colaborativo. ¿Existe y nosotros no lo vemos como ciudadanos? Sí, yo creo que existe en la cotidianidad de la sala, que quizás muchas veces no se ven los videos, por ejemplo, colaborativos, conjuntos. Pero volviendo al tema, y después te voy a responder lo que tú me preguntas lisianamente con el tema de transporte. Cuando nosotros decimos que no se pueden cerrar las escuelas rurales, es porque cada vez que se cierra una escuela, fracasa el Estado. Exacto. Y eso, por más rentable o por más rentabilidad, presión que nosotros les pongamos a los proyectos educativos, esto no se puede medir como si fuera una empresa más, sino que estamos hablando incluso de, aunque pongamos una micro, ya se genera también parte de un sentido de pertenencia con una escuela dentro de una comunidad. ¿Por qué como Estado no vamos a ser capaces de sostener una escuela? ¿Y qué es lo que pasa? Es que el principal problema que nosotros tenemos es el tema de subvención. Porque no se puede seguir financiando
San José de Maipo cómo se financia, por ejemplo, Puente Alto, Por la o cómo baja se financia, absorción. o cómo se financia, por ejemplo, en la Florida, porque tiene que ver también con las condiciones incluso climáticas de conectividad. Si nosotros hablamos, por ejemplo, que siempre nos tiran la talla en el Congreso de santiaguinos sorprendidos, pero cuando pasa un evento climático, gran parte de la ciudad se detiene. Acá en San José de Maipo no es así, pero sí hay una baja en la asistencia durante el invierno, y eso es en todo Chile. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es importante desmunicipalizar, no se trata de sacar a los municipios y que vuelva a administrar otra persona que ya no va a ser el alcalde bajo las mismas condiciones. Necesitamos sobre todo una inyección de recursos en materia basal. Por ejemplo, acá en San José de Maipo hay muchas escuelas que no están con la normativa de jornada escolar completa. Sí, de eso te iba a preguntar justamente, ¿de qué manera el nuevo sistema SLEP, ¿no? Va a garantizar esta gestión interna que en algún momento falló porque recayó de lleno en la gestión municipal? Entonces, la gestión municipal por años dejó de hacer las gestiones necesarias para poder acreditarse para la jornada escolar completa, y de alguna manera el municipio fue como subvencionando el resto de la jornada, ¿ya? Porque no recibía la subvención completa. Entonces llegó un momento que esto ya hizo crisis y se desfinanció absolutamente el sistema, redundando en el no pago de las cotizaciones previsionales y otras de profesores y asistentes de la educación. Pero ¿de qué manera hoy día, bajo este nuevo escenario, con una deuda gigante, el nuevo sistema SLEP va a garantizar de que esas gestiones internas, como arreglar las salas, generar, por ejemplo, las condiciones de universalidad para la discapacidad, etcétera, etcétera, una serie de condiciones que debían cumplir las escuelas para poder acreditarse? Hoy día el Estado, desde allá lejos, va a hacer todas esas gestiones en los establecimientos para que, en el fondo, poder acreditarse, poder funcionar como corresponde. Sí, yo creo que, a ver, respecto al tema de la desmunicipalización, lo primero es que es importante desmunicipalizar, sobre todo para hoy día hablar de una mejor gestión en materia educativa, sobre todo cuando los municipios no son organismos dedicados para la educación. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. Cuando se habló mucho tiempo sobre los cuoteos políticos o sobre si educación servía para pagar favores, nosotros lo vimos reflejado en todo Chile. De hecho, actualmente no tenemos una sobredotación a nivel nacional porque tengamos más escuelas, sino algunos de ellos están licianamente puestos en los servicios centrales de educación y también lo que significa asistentes de la educación, que muchos de ellos, algunos no se ven dentro de las escuelas. No estoy con esto diciendo que el rol de los asistentes de la educación no sea clave. De hecho, yo creo que hay incluso algunos que todavía estamos al debe por las bajas remuneraciones que tienen. Sí. Entonces, esto se transformó en un problema de gestión, de dejar a la voluntad del sostenedor de cuánto invertía y cuánto no. Entendiendo que tenemos que emparejar, porque incluso gran parte del patrimonio de las escuelas, y eso ha sido una de las dificultades que hemos visto ahora en el proyecto de ley, donde estamos también viendo cómo desmunicipalizar mejor, gran parte del patrimonio de las escuelas los entregaste a los municipios, pero los municipios incluso no te lo están devolviendo completo. ¿Por qué? Un terreno de una escuela era tan grande que al lado se hizo una multicancha o al lado se hizo una plaza. Y todos nosotros hemos dicho, pero oye, eso era de la escuela pública de antes. No, pero ahora es propiedad del municipio. Entonces tenemos, además, yo creo que el proceso de municipalización ha sido uno de los procesos más complejos de una reforma del Estado en los últimos 10 años. Porque ha significado también desmantelar gran parte de este esqueleto, que además no lo tenías totalmente emparejado, que finalmente tenía ahí un esqueleto que no funcionaba como una columna vertebral, y ha sido volver a armar el cuerpo de la educación pública. Ahora, con los servicios locales de educación pública, tú vas a tener
un organismo competente para hacerse cargo solamente de la administración de las escuelas. Esto quiere decir con un enfoque pedagógico y también poniendo en el centro que quienes trabajan en la educación pública debiesen trabajar para la educación pública y no tan solo por el alcalde de turno o con la corporación o con tal contacto van a concursar. La idea también es, por ejemplo, alinear parte de los objetivos que tiene la educación. Eso también muchas veces va a pasar por reformas curriculares. Necesitamos adaptar de mejor manera el currículum escolar para una identidad nacional, pero también respetando las particularidades de cada una de las comunidades. Y eso lo van a hacer los servicios locales de educación pública. Pero yo creo que una de las cosas que está dentro de la ley, pero hay que fortalecerlo aún más, y yo creo que todavía tenemos otra reforma en educación que está pendiente, que uno de los puntos críticos es la infraestructura y la inversión dentro de nuestras escuelas. Y acá en San José de Maipo tenemos una anomalía que no se da en cualquier escuela de Santiago o no se da en cualquier escuela incluso de nuestro distrito, que muchas de nuestras escuelas no están acondicionadas para la jornada escolar completa. Y eso tiene que ver con, primero, cuánta capacidad tiene el Estado de Chile para construir nuevas escuelas y por otra parte también de cuánto nos estamos haciendo cargo de reacondicionar nuestras escuelas. Y si uno lo ve, por ejemplo, antes solamente pasaba por la voluntad del sostenedor o cuánto el sostenedor podía recaudar año a año y hacía un arreglo en cada una de las escuelas. Ahora este proyecto de ley tiene una línea de financiamiento que es exclusivamente para mantener escuelas y poder fortalecer su infraestructura. Cuestión que antes no sucedía. O sea, vamos a tener una unidad especializada para reconstrucción de escuelas y también para hoy día habilitar a todas estas que no estaban con jornada escolar completa. Disculpa, Daniela, tengo una consulta en ese mismo orden de idea. Entonces, porque acá también nosotros hemos hablado y entiendo que tú también tienes, no solo están tus preocupaciones centrales en temas de educación, sino que también de vivienda, ¿ya? Entonces, saco a colación otro que habíamos conversado durante estos días con otra candidata respecto también a la debacle que tenemos respecto a vivienda acá en el Cajón. O sea, tenemos viviendas que se entregaron en San Gabriel, que ni siquiera fueron capaces de resistir a las primeras lluvias. Y la respuesta es que hubo un problema con el contratista, es que los materiales se encarecieron, es que decidieron reemplazar la materialidad, esta que era un poco más cara y que estaba dentro del proyecto, por esta otra, porque producto de la pandemia subieron los valores. ¿Quién fiscalizó? ¿Quién supervisó? ¿Quién dijo, hey, no una decisión que podéis tomar de manera arbitraria? Entonces, te invitaría a que nos traslademos ahora a esa parte, es decir, que cuando hablamos de infraestructura, no solamente hablar de educación, sino que vámonos ahora para otro lado que tiene que ver con vivienda, y que es vergonzoso. Yo lo que he escuchado y me he ido enterando acá, precisamente por las historias de los propios candidatos, de la propia gente del Cajón, es como, ¿quiénes son los que están liderando esta cuestión? Ya. Con eso voy a terminar la idea para vincularlo con el tema de vivienda. Porque yo digo que falta también una parte importante del proyecto para fortalecer la educación pública porque no tenemos grandes proyectos de inversión. Si bien vamos a tener una línea de financiamiento para la mejora de escuelas, no tenemos, por ejemplo, hoy día una entidad más fuerte que Desarrollo País, que es una pequeña empresa del Estado que se dedica también a reconstruir, se dedica también principalmente a la mantención, obras públicas, y sencillamente trabaja con el MOP. Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces acá hay que hacer que esto dialogue y que si está trabajando con el MOP también pueda trabajar con las escuelas porque son obras públicas. Nuestras escuelas son obras públicas. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Y no solamente con el tema de vivienda. Por ejemplo, en la construcción también de jardines infantiles. Nosotros hemos tenido muchos problemas con las empresas que licitan para el Estado. Y uno, por más también en mecanismos de fiscalización, yo creo que hay un problema de fondo que no se ha resuelto. ¿Y cuál es ese problema de fondo? Que el Estado actualmente no tiene una empresa para poder hoy día invertir en todo lo que corresponde. Por ejemplo, antes nosotros teníamos robusta lo que era la Corfo y la Corvi, que fue un momento corporaciones grandes del Estado que se hacían cargo específicamente del tema de vivienda. Hoy día estamos a merced de lo que liciten las empresas y muchas de estas empresas, ¿y por qué lo
relacionado también con el tema de jardines infantiles, no han dejado botadas las obras. Los Pero es famosos que, sí, hitos, por sí. ejemplo, que también se licitan los hitos, ¿no? Los inspectores que vienen como Exacto. a supervisar las obras y que a veces no dan el ancho. O... Pero es que en ese mismo sentido, como que desde la guata me viene, pero quiero Sí. que se entienda muy en buena. Quiero decir, ok, tenemos problemas en la infraestructura, la mantención de infraestructura de los colegios. Se nos traspasa lo mismo a los jardines infantiles. Podríamos decir que pasa lo mismo con el tema de los hospitales, las postas, etcétera. Y tenemos un gran elefante blanco, que es el Estadio Municipal de San José de Maipo. Bueno, recién que se hoy, licitó. claro, que estuvo la parado empresa. Sí. un montón de tiempo. Sí. ¿Y por qué? Porque la empresa que se lo adjudicó, entonces uno dice, cuando uno participa en una licitación, hay ciertas reglas del juego, tanto para quien ofrece y para quien se lo adjudica. La pregunta es, ¿qué ha pasado con esas medidas o esas sanciones legales que están en el contrato y que esta gente simplemente dejó el estadio botado, se dio media vuelta y se fue? O sea... Muchas veces es más conveniente para la empresa pagar la multa que seguir con el proyecto. Y ese es el problema que tenemos. Es que ahí está mal desde el diseño, porque tiene que doler desde las bases de licitación. Pero no puede ser que la multa te duela menos y deja el proyecto. Pero ¿por qué yo digo que es un problema de fondo? Porque finalmente nosotros terminamos subsidiando a muchas empresas que ni siquiera hoy día nos retribuyen lo que nosotros hemos invertido en ellas. Y con eso yo digo plata de todos los chilenos. Claro. Principalmente lo pongo, por ejemplo, en el caso de aquellas empresas que dejan botadas las licitaciones, que incluso muchas de ellas son pocas las que se están adjudicando los proyectos porque necesitas mayor inversión de recursos, necesitas también, por ejemplo, correr un factor de riesgo, lo que significa trabajar en los territorios, de que haya seguridad. Muchas de las empresas incluso ni siquiera están pagando la seguridad. O sea, nosotros para que no nos dejen abandonada una obra, finalmente terminamos poniendo plata del Estado para poder resguardar esos lugares, que es, por ejemplo, lo que nos ha pasado con Jardines Junji. Entonces, ¿por qué digo que el problema es de fondo? Porque hasta cuando nosotros desembolsamos finalmente con terceros que ni siquiera están haciendo bien la pega. Y en cambio, si tuviésemos, por ejemplo, una empresa del Estado, tú puedes controlarla de mejor manera. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y como gran parte de los recursos naturales o de los recursos estratégicos de nuestro país, todo se terminó tercerizando. Claro, pero ahí vuelvo a lo mismo, y desde esta visión como súper desde la ignorancia, ¿ya? De la persona que está en la casa, que no necesariamente maneja el cómo se operativiza todas las licitaciones, etcétera. Pero yo digo, ok, identificaron el problema, identificaron el punto de solución. La pregunta es ¿cuándo? Porque aquí lo que hemos escuchado es que lamentablemente no todos tenemos el mismo diagnóstico. Y por eso yo también hablo desde una posición de ser una de las parlamentarias, pero hay 150 y en estos momentos 150 parlamentarios en ejercicio, porque hay 4 que están desaforados, que no necesariamente ven como un problema que las empresas te dejen una obra botada. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la respuesta de diputados comprometidos con el ejercicio, como es tu caso, por ejemplo, de hablar con los dueños de casa, hablar con los pobladores, hablar con los jefes de hogar y decirles, mire, porque en cierta forma yo lo que he escuchado acá es, mira, no solo contigo, sino que con los otros candidatos que ya son diputados en ejercicio o que están postulándose por primera vez para ser diputados, es como que todos tienen súper claro cuál es el problema. Nos hablan de todas las limitantes, jurídicas principalmente, que no son las que necesariamente conoce el ciudadano a pie. Pero el ciudadano a pie sigue esperando respuestas concretas y dice, oye, qué bueno, el problema está aquí. Pero ¿cómo se resuelve en la cotidianidad? Sí, y sobre lo ¿Qué mismo respuesta le damos a la ciudadanía? Que pregunta Bea es, como además tú ya has tenido como un periodo de ejercicio acá en el distrito y te has vinculado de algún modo con nuestras zonas más rurales, como Pirque y San José. También, ¿cuál es tu diagnóstico acerca de cómo se podría trabajar con nuestras comunas que como que están más remotas y por lo tanto son menos visibles, ¿no? O sea, lo primero que me gustaría recalcar a propósito de lo que tú me preguntabas sobre el marco jurídico, primero, y la otra vez también me hacían una pregunta en un programa, me decían, ¿usted respeta, por ejemplo, me hablaban de una ley que
yo al menos había rechazado algunos artículos, yo le decía, pero son herramientas. Me decía, pero tú las respetas. Yo decía, es que son lo que me entregan las constituciones y las leyes. O sea, yo cuando tomo juramento, prometo también respetar las constituciones y las leyes. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que hay que hacer modificaciones a la actual constitución. Y en eso no nos cansamos. No es un gusto ideológico, es finalmente hoy día que tienes empresas que son irresponsables. Yo te podría hablar de muchas incluso normativas que nosotros podríamos hacer para que efectivamente les duela. Pero la acusación, o al menos tú lo que escuchas dentro de la Cámara, es que van a decir, no, es que finalmente si le ponemos todas estas trabas a las empresas, ninguna va a querer invertir dentro de nuestro país. Y es ahí, en ese momento, en que no se puede hacer, por ejemplo, una modificación a la ley porque tienes una parte del Congreso que te lo vota en contra. Claro. Y esa ha sido una de las dificultades. Por ejemplo, todo lo que pasó con, ¿se acuerdan de la discusión que hubo sobre permisos sectoriales? La ley de permisología que le llamaban algunos. Sí. Ya. Nosotros tenemos constantemente una presión dentro del Congreso, que sobre todo cuando nosotros pedimos los impactos de evaluación ambiental dentro de nuestras comunidades. Y porque nosotros lo hemos vivido acá, por ejemplo, en el Cajón del Maipo. Grandes empresas que llegan al cajón y que en parte no retribuyen, no contribuyen en nada, ni siquiera tributan en nuestras comunas, y finalmente cuando tú le pones obligaciones para al menos amainar lo que significa el impacto medioambiental, te dicen, no, es que livianamente ustedes lo que están haciendo es desincentivar la creación de empleo. Entonces, cuando empleo que generalmente traen de afuera. Empleo que traen de afuera. Que traen de afuera porque ni siquiera lo respetan o incluso buscan también cualquier tipo de trampa para decir, no, si es gente que nacía y criada dentro del Cajón del Maipo, pero sabemos que vienen de afuera. Y que ni siquiera cumplen con esa cuota de responsabilidad empresarial dentro de nuestros territorios. Sí. Entonces, ¿por qué yo comento esto? Porque creo que también es importante ser muy transparente en decir en lo que nosotros y nosotras hemos hecho y lo que podemos hacer y lo que no. Si nosotros tuviésemos mayor voluntad política dentro del Congreso, y yo sé que muchas veces es más fácil echarle la culpa al empedrado, pero en este periodo del Congreso Nacional ha sido muy difícil llegar a tipos de acuerdos que nos digan, bueno, tenemos la situación, por ejemplo, de las empresas que me hablas tú, pero también tenemos una situación bastante compleja en términos de las distribuidoras de electricidad. No tenemos ninguna empresa, y acá lo vivimos en carne propia, en el Cajón del Maipo, CGE da un pésimo servicio. Horrible. Y el más horrible. El más caro. Horrible. Y cuando estamos hablando de la CGE, ¿qué es la CGE? Una empresa china que pertenece al Estado chino. Cuando hablamos, por ejemplo, de Enel, es una empresa también estatal de una empresa italiana. Nosotros vendimos todo. Y finalmente tenemos muy poco control sobre construcciones o tenemos muy poco control en este momento a propósito de, no hablo solo de las tarifas, que yo creo que hay un error muy grande que subsanar y necesitamos devolver este aumento de pago injustificado a las familias ahora. Por eso también ingresamos distintos proyectos de ley para que no sea en una cuota de 2.000 pesos, sino que esto tiene que ser pagado en la brevedad. Pero a lo que voy con esto es que finalmente cada una de las discusiones que nosotros tenemos con recursos que son estratégicos, muchas veces no tenemos la voluntad de poder avanzar. Yo te podría decir, he enviado 20, 30, 40 oficios de fiscalización, pero cuando no fortalecemos incluso a las entidades que fiscalizan, porque hay un discurso dentro del Congreso que todos son burócratas, que todos son parásitos, y finalmente tienes un atochamiento. Yo escuchaba uno de los programas que ustedes tuvieron anteriormente, y tú hablabas a propósito de las observaciones que te hicieron para un proyecto. Exacto. Gran parte de esos atochamientos, por una parte, no hay una unión de criterios, pero también, por otra, muchas veces no se tiene la gente que esté fiscalizando todos esos proyectos y que incluso te pueda colaborar como pequeño y mediano empresario. Por ejemplo, yo tengo 20 observaciones, voy y mi rol también como Estado es ayudar a que si una persona que hoy día está abriendo un negocio, que los negocios más pequeños son finalmente los que nos están dando gran cantidad del empleo del país, estamos hablando de más del 70%, tú debieses tender a resolver
aquellos permisos que muchas veces no se dan por una instalación eléctrica, que son importantes, pero tú tienes que ver cómo ayudar a resolverlo, cómo le das la orientación a esta persona que finalmente está optando por abrir un negocio y que muchas veces también ve en esta alternativa un trabajo donde en la formalidad actualmente no se dan las coberturas para que las personas puedan emprender. Y yo sé, por ejemplo, de esto en el Cajón del Maipo, tenemos muchas mujeres emprendedoras. Y porque no es que de un día para otro tú te levantaste con el ánimo de ser una mujer emprendedora, es que es parte de la generación de empleo que actualmente nos deja la condición del cajón. Hay que levantar un negocio justamente para explotar el turismo, explotarlo de manera responsable, y porque no queda ahora. Entonces, el Estado debiese tender a facilitar esto. Claro. Y sobre todo desde la localidad, ¿sabes de qué me acordé? Y mirar las particularidades, además, Sí, como para las resoluciones sanitarias, por ejemplo, generalmente no hay agua potable en los lugares apartados. Entonces... No, y disculpa, sí, mientras tú hablabas, me acordaba recién un ello vergonzoso, estaba en Las Melosas, ahí disfrutando, la cascadita, todo el tema, y llegó una empresa de turismo de Santiago con unos brasileños, ¿ya?, y recorría no sé qué en un brazuca bastante, primero el idioma, un brazuca súper champurreado, vergonzoso. Segundo, no eran de la localidad, venían de Santiago. Tercero, les ofrecían unas tablas de queso, pasar recién a comprar a un supermercado, un botellón de 120, que fue lo que me llamó la atención, y yo, copuchenta, me empecé como a meter, a escuchar un poco y todo, y le digo, oye, disculpa, ¿cuánto cuesta este tour? No, mira, este tour cuesta 35.000 pesos. ¿Qué incluye? Eso, traerlos del hotel desde Santiago para acá, ya, la famosa tabla de queso, que en esa yo creo que ni siquiera te gastaste 10 lucas, y el botellón vendiéndolo casi como el vino representativo de nuestro país. Entonces te das cuenta que, primero, viene gente de afuera a hablar de nosotros. Sí, po. Segundo, en vez de traer queso del supermercado, tú pasás local. Queso local. Claro, pero eso no tienes cómo fiscalizarlo en una comuna tan extensa, con tan poquitos funcionarios para eso. Pero sí lo que pudiésemos tener también como mayor desarrollo estratégico es que yo creo que las inversiones, por ejemplo, que hace FOSIS acá, son muy relevantes en dar herramientas para los emprendimientos, pero muchas veces no se hace el seguimiento de cómo tú fortaleces finalmente el turismo acá, porque tú puedes entregar muchas certificaciones, pero si no estás hablando, por ejemplo, de buscar algún convenio con el municipio o incluso buscar un espacio donde tú puedas tener a tus emprendedoras también vendiendo acá. Claro, acá no hay espacios comunes. No hay espacios comunes. Entonces, tú puedes capacitar, en eso te va a dar buenos resultados para los índices, como trabajamos con tantas mujeres, para que fueran también emprendedoras, les dimos capacidades, para que también pudiesen ordenar sus finanzas, de que puedan también hacer el seguimiento, modelar su negocio, pero si tú no haces un seguimiento de aquello o incluso fomentas que tengan espacios para que finalmente de empleabilidad, porque si no solamente te quedas en la certificación. Claro. Entonces yo creo que sí. No, y también nos ha pasado que, como tú hablas de estas empresas de turismo que vienen desde fuera del cajón, son muy inseguras. Sí, y de hecho son muy inseguras porque además no tienen cultura de montaña. Nada. Exacto, y de hecho tenemos un liceo público, técnico, profesional, que tiene la especialidad. Y tiene la especialidad también de gastronomía. De hecho, cuando yo partí con la Casa de los Tatas, yo me junté con el profesor que estaba a cargo de las prácticas y no pudimos nunca concretar, te estoy hablando en 3 años, no hemos podido jamás concretar de que la Casa de los Tatas, un cohousing para adultos mayores, sea un punto de práctica para los cabros de acá del cajón. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de conversar estaban en paro, que después venían las vacaciones, que después los cabros ya habían empezado el año escolar, que después... Las fiestas patrias ya. Las fiestas patrias. Entonces tú decís, chuta, como pyme, acá también Claudia, tratamos de abrir las puertas para que mostrarles otro aire, otros conocimientos a los mismos cabros de acá de la zona, y es como que andamos, y como que nadie sale, y decimos, aló, no hay nadie ya, y te das vuelta y tenés que seguir buscando. Y lamentablemente tenéis que seguir buscando de el cajón para abajo.
Sí. Daniela, y sobre lo mismo, en particular también, preguntarte como diputada si has tenido contacto con las comunidades rurales del Cajón y qué proyectos y gestiones concretas has logrado impulsar en estas localidades. O sea, yo creo que dos temas, y ahora voy a responder la pregunta que me hiciste respecto al trabajo colaborativo. Ujú. Gran parte de las preocupaciones del Cajón del Maipo y también de Pirque pasan por dos cosas, aparte de la empleabilidad, el fomento también al turismo, pasa lisillanamente por las condiciones de transporte y también por condiciones de seguridad. Y eso también ha estado expuesto, si bien la tasa de inseguridad ha subido en el último %, la sensación de inseguridad ha sido justamente porque hemos visto nuevo tipo de delitos que cuando tú en el Cajón del Maipo tienes una baja dotación de carabineros, o incluso si hablamos rudimentariamente, un fin de semana dentro del Cajón, la cantidad de población flotante que tiene, primero sabes que no son del Cajón. Segundo, tienen comportamientos bastante arriesgados, irrespetuosos también con la comunidad, sí. incivilidades, que sobre todo las vemos en la etapa estival. Entonces, cuando tienes ese panorama, uno dice, bueno, finalmente, ¿cómo se distribuyen las fuerzas policiales que si bien sabemos que existe una baja dotación de carabineros y ha estado expuesto en todos los debates públicos, tú no puedes seguir discriminando al Cajón como son pocos habitantes, pero sin contemplar, por ejemplo, la población flotante que tú tienes durante el fin de semana. Y las que en la incidencias, práctica, además, en la que no práctica son durante pocas. todo el año. Oye, y son cosas súper higiénicas, Daniela, porque, diputada, no te preocupes, no te Daniela, preocupes. son temas súper higiénicos, como por ejemplo, un fin de semana largo, nos quedamos sin plata. El cajonino se queda sin plata en el cajero de los 2 cajeros automáticos que hay en la comuna, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿y cómo el gallo del Banco Estado, del BCI, el que está a cargo de la provisión de las lucas en esos cajeros, fiestas patrias, no hay No se adelanta. Justamente, no te adelantas. Lo hemos peleado y yo lo he sacado un montón de veces acá el tema. Llueve, sabemos que va a caer nieve y se va a cortar la luz. Se va a cortar la luz, se va a cortar el agua. Va a venir toda la gente de Santiago, Sí. ¿ya? Y uno dice, ¿por qué no los devuelven a la entrada que podría ser la 100 del Peñón? No. Puente Alto no les corta el paso, sino que esperan a que esta pobre gente, ilusionada, el auto lleno con cabros chicos, vienen y esperan que en la obra recién les den la vuelta. Tenéis que tener personal municipal, el poco personal de carabineros que hay, que esa es otra realidad, ¿ya? Un tiempo estuvimos con un solo carro de carabineros bueno, porque yo estuve en conversaciones con los alguaciles y no había recursos ni siquiera para echarle benzina, para cambiar neumáticos. Entonces, uno de verdad, desde este pequeño pulmoncito verde, que no estamos tan alejados de Santiago y que somos parte de Santiago, como que de repente nos tomamos la cabeza y decimos, rayos. Y yo creo que ahí es donde viene este cuestionamiento a los gobernantes, a los líderes, al pobre alcalde. Yo ni siquiera lo conozco, no he tenido el gusto de sentarme a conversar con él, pero yo en su puesto yo diría, oye, el pobre flaco debe estar, pero así. Y además porque la plata que entra a San José de Maipo es muy poca para Poquísima. todo lo que da a la región. Entonces nos revientan los pocos recursos, nos revientan los pocos recursos. los visitantes, sobre todo los que se portan mal, los que no conocen y no respetan el territorio. No, y además que muchos de ellos, porque la otra vez nosotros estuve en una reunión que se hace de la mesa de seguridad es la mesa de seguridad y también turismo dentro de la comuna. Con miras a la SOIT. Así mismo. Y una de las cosas que también debatíamos con la delegación, que decíamos, bueno, como finalmente tampoco asumimos que la gente que también sube a San José, muchos de ellos también son habitantes del distrito, Puente Alto, La Pintana, La Florida, que vienen también de un paseo y muchas de ellas no tienen esta cultura de montaña y es el paseo quizás que van a hacer durante todas las vacaciones de invierno cuando tienen las condiciones de poder hacerlo. Sí. Entonces, ¿cómo no focalizamos de mejor manera que debe existir una dotación de carabineros? Porque primero, no hay una cultura de montaña y por otra parte también se siente una situación de vacío, de indefensión cuando está la cantidad de población flotante que finalmente dice, bueno, lo poco que tenemos acá dentro del Cajón muchas veces se nos va hasta en mantener
al menos limpios, porque han pasado también situaciones de mucha incivilidad durante el trayecto el fin de semana. Entonces, son cuestiones que nosotros las hemos abordado y cuando yo se lo comento directamente al delegado, bueno, dice, bueno, que finalmente nosotros somos los representantes del gobierno acá, bueno, y es el gobierno particular que trabaja con carabineros para ver la dotación de carabineros acá en el sector. Y cuando dijimos, bueno, si finalmente nos vamos a tener un mayor retorno desde la delegación, vamos entonces a hablar con el general de zona para ver qué ellos están viendo acá dentro del cajón, porque finalmente es una autoridad que recién está asumida. Y cuando fuimos a hacer la gestión allá, incentivada también por distintas juntas de vecinos que firmaron una carta pidiendo mayor dotación de carabineros, nos decía, bueno, vamos a contemplarlos porque en realidad no lo teníamos tan asumido como una de las principales necesidades. Claro. Entonces fue como, bueno, entonces finalmente acá se lo estamos haciendo ver como una necesidad y ustedes al menos debiesen destinar a que en el verano sobre todo pueda subir aquella dotación, incluso de apoyo, si no necesariamente tienes que tener Sí. incluso a los uniformados ya egresados de la escuela. Es que Comisarías tampoco es tan móviles que claro. habían antes. Claro, pues. pues, pero tampoco Retén es tan, móvil. claro, retén móvil, tampoco es tan complicado, porque uno, como ciudadano de a pie, que conoce la localidad, por ejemplo, yo, bueno, ya sé en qué horarios salir, a qué horas bajar a Santiago, a qué horas subir por el taco, esto, lo otro, ya, uno se organiza, ¿ya? Pero, por ejemplo, tiempo atrás hubo un tremendo taco por un accidente, o parece que fue también en la época de estas como pequeñas nevazones que la gente hasta el último venía. Oye, perfectamente tú podés poner un par de personas, incluso inspectores municipales, en la entrada de los areneros, que tú, licencia de conducir, ¿vive en la zona? Sí, perfecto. ¿Para dónde va? De las vertientes para allá. Váyase por aquí. Y bajáis por el lado de los areneros, que vais por el costado del río, salís a un camino privado, tomáis el camino del Toyo y te sacaste todo el taco de encima que hay desde la obra a vertiente. O incluso Entonces, cuando tú eso decís, sucede, terminan los vecinos dirigiendo el tránsito. o terminamos los propios vecinos dirigiendo el tránsito. En Entonces, Valle Morales pasó así para las vacaciones de invierno. ¿qué pasó para las vacaciones de invierno? Entonces, ahí es donde yo digo el descontento del ciudadano común frente a la clase política o frente a los dirigentes o frente a las autoridades en general, porque no hay que tener dos dedos de frente para cuestionar el sistema. Si estáis viendo que hay una gotera acá y estáis viendo que están poniendo el balde al otro lado totalmente distinto, Claro. es como, ya ni siquiera es sospechosa la cuestión, es como, empezamos a criticar un poco ya el CI de nuestro gobernante, el CI de la gente que está acá. No, o sea, yo no creo que ahí sea un problema el CI, yo creo que pasa un tema de prioridades y también de voluntad política. Porque muchas veces también a las comunas rurales se les deja de lado porque lisillanamente, primero, son más los problemas que existen dentro de las comunidades rurales y en eso hay que poner tiempo, dedicación, mucha conversación también con las comunidades que muchas veces también están unas aisladas de las otras, pero también me gustaría enfatizar que cuando se dejan abandonadas estas zonas, pasa también por un interés electoral. Claro. Sí, sí. Y un interés electoral porque finalmente entre San José de Maipo y Pirque nos hacemos más del 3% del electorado de todo el distrito. Sí. Claro, Entonces pero, nosotros sí. tenemos parlamentarios y parlamentarias que nunca se les ha visto dentro del cajón del Maipo. Claro, pero hay cuestiones, Dani, también que son humanas y son como de perogrullo, porque ahora que hablábamos de esto, por ejemplo, me acordaba ya estas tremendas lluvias que hemos tenido, los tremendos cortes de luz, no sé qué. Yo vivo en las vertientes, justo donde terminan las vertientes, pero cada vez que llueve temporal, no sé qué, no sé cuánto, principalmente en época de invierno, dejan a 2 carabineros muertos de frío, con todo el agua encima, oye, sin un termito de agua caliente. Ese gallo está preparado para situaciones contingentes, casi como un G.I. Joe, no sé, un Conan, No, pero sí, pero también uno dice, oye, ¿cómo esperáis que esa persona, o cómo mira, más desde atrás, ¿cómo esperas que haya una mayor postulación de cabros que quieran participar en las Fuerzas Armadas y de orden cuando finalmente en el ejercicio de la cuestión son considerados, ok, no son carne de cañón, si son seres humanos también, pero nos pasa en todos los contextos. En el verano tenéis lo mismo, carabineros parados al sol, son seres humanos, la gente los trata pésimo. En los incendios que tuvimos ahora en el verano, lo mismo. Tiene que ver con un tema de cultura cívica, pero
en base a lo que yo te respondía, tenía que ver también con el interés, por ejemplo, de los parlamentarios de hacerse cargo de los problemas de la zona. O sea, yo no había ningún parlamentario en los incendios que tuvimos durante 2 semanas acá. Ya, pedirles que estén con pala sería mucho, pero por lo menos ejercicios de contención hacia la gente. La gente con Cuando un estuvo el montón de incendio dudas. acá, en el Canelo, específicamente, pasó que nosotros teníamos 10 parlamentarios y de hecho muy pocos fuimos los que nos apersonamos al lugar Claro. para saber cuáles eran las mejores coordinaciones que podíamos hacer con la delegación, cuáles eran las ayudas, cómo se estaba catastrando, o sea, también, y qué iba a poner el municipio también en ese momento, se hizo acopio, cuál es la ayuda que iba a llegar de la municipalidad de Puente Alto, o sea, tienes también una desidia con las zonas rurales porque es poco lo que te renta electoralmente Claro. en base, por ejemplo, a Puente Alto, que te representa el 44% del electorado del distrito, o la Florida, que son el 35%. Y ahora solamente bastante corto para, sobre todo, recalcar el tema del problema del transporte. Yo creo que se han buscado y han sido distintos los parlamentarios, entre eso, por ejemplo, el diputado Hernán Palma, entiendo que hay otros diputados y diputadas que también han oficiado, han ido a la Seremía, para buscar una solución con el tema del transporte. De hecho, yo sé que ustedes estuvieron hace poco dentro de una reunión con el ministro. Y ahí se hacían los anuncios, por ejemplo, de la cantidad de fondos de espejos que llegarían del Transantiago para acá. Pero si uno también ve la normativa para que esos fondos del Transantiago puedan operar dentro de nuestras comunas, incluye solamente, por ejemplo, renovación de flota, pero no se hace cargo, por ejemplo, de el combustible, eso tendría que correr, por ejemplo, a cuenta del municipio, no se hace cargo de O de los las empresas que funcionarios, liciten. pero, por ejemplo, solo para poner el ejemplo del gobierno regional. Sí. O hay un poco incentivo de las empresas, porque otra vez dependemos de un tercero, de las empresas para que liciten en estas zonas. Claro. Entonces nosotros también debiésemos buscar una solución más permanente. Y ahí es para que, y si nosotros ocupamos los fondos de el Transantiago, los fondos espejos, y que los ocupe el gobierno regional, puede hacer una inversión, por ejemplo, en comprar flotas. Y eso ya lo hizo por una parte en Pirque. Pero el municipio, el que corre por la cuenta con el tema del combustible y el tema también de contratar a las personas para que operen. Entonces, lo que nosotros también estamos proponiendo, primero yo creo que hay dos caminos. Uno es un cambio normativo para que los municipios también puedan tener un giro de transporte público. Actualmente los municipios no pueden tener una empresa estatal o una empresa de transporte. Y eso yo creo que también pudiese hoy día dialogar a propósito de todos los fondos espejos que nosotros pudiésemos invertir de mejor manera sin estas limitaciones de lo que significa no poder hacer operativos los buses. Ya, eso es por un lado. Yo creo que también hay que incentivar que las empresas puedan licitar, pero creo que también hay que ver que no podemos seguir dependiendo muchas veces de voluntades de terceros, porque además tienen una gran cantidad de requisitos para poder licitar en la zona, que muchas veces se dijo ya, bajémosle los requisitos, pero eso también significa... Se va para el otro lado la balanza. balanza. Se va para el otro lado la balanza. Claro. Y es lo que estuvimos hablando anteriormente, como todas las exigencias que debemos poner, finalmente se nos podía desequilibrar. Pero yo creo que otra de las cosas, y al menos de lo que yo he sido más insistente, que quizás ese es un poco el matiz que tenemos con otros diputados que están trabajando esto, y que no son contraproducentes, pero tiene que ver con la conexión de San José de Maipo y Pirque a las comunas del Gran Santiago. ¿A qué voy con esto? Que no es hoy día inverosímil el perímetro de exclusión. ¿Por qué tenemos el sistema red operando en todo Santiago y no hacemos un rediseño al menos de lo que pueda conectar de las comunas rurales? La última modificación se hizo hace más de 10 años. Tuvimos una pandemia de por medio. Más gente llegó a vivir a las zonas rurales. Y eso también significa que debemos conectarlo al menos a el metro. Y cuestión que no sucede. Entonces lo que nosotros también le dijimos encarecidamente al ministro, necesitamos saber cuánto cuesta implementar al menos la alimentación de estas dos comunas, porque primero no me diga que es mucha plata si no tengo el estudio de cuánto cuesta.
Claro. ¿Cuánto es? ¡Harto! Como Harto. los niños. Harto. O sea, ya Entonces, en el para fondo, menos lo que nos apoy- dijo el ministro es que ya existe la conexión, porque de hecho existe, pero es un recorrido eterno y que las buses están en mal estado, muchas veces quedan en pana. Pero no Pero no está. solo Por eso, ejemplo, sí. para San José es un puro recorrido, antes habían 2 alternativos, entonces desincentiva mucho, por ejemplo, Pero el es tema de un los recorrido, ¿no? estudiantes universitarios, la gente que Claro. trabaja fuera de la comuna. Estudiantes que han perdido la gratuidad. Sí, Entonces, lo que nosotros también, claro, existe este recorrido a través de la Metrobús en particular y Sí, que incluso se les quitó hasta el paradero que tenían en Bellavista La Florida, que en Claro. algún momento llega, no, por al deuda intermodal. con metro. al intermodal. Y uno dice, bueno, pero finalmente ya está también que si queremos incentivar el turismo, Exacto. basta solamente este recorrido. ¿Y por qué ese recorrido no es de la calidad, por ejemplo, de la cantidad de buses que anda en Puente Alto? Claro. Pero disculpen, un dato súper así higiénico nuevamente, porque si yo ando en auto, yo debo reconocer que ando en auto porque aparte de acá de Los Tatas tengo mi consulta en Las Condes, ¿ya? Y por ejemplo, las veces que he querido venirme a pata, es un parto porque llego del metro acá a la Mercedes, donde se toma la conexión del Metrobús, y si no manejo efectivo, ni siquiera tenemos La una tarjeta. tarjeta o un medio único de pago que sea transversal, Claro. primero. Y segundo, esto también tiene que ver un riesgo para los propios choferes. Estos choferes de nuestra zona rural manejan dinero en efectivo. Sí. O sea, qué bueno que los delincuentes no han cachado esto, Ujú. ¿ya? Porque de lo contrario, empezarían ahora a asaltar justamente estos recorridos rurales que andan con dinero en efectivo. Entonces, nos preocupamos de estas grandes ligas, como de las grandes conversaciones respecto a esto, pero imagínate una cuestión tan básica que yo me baje a las 10:30 o a las 10 de la noche en la Plaza Puente Alto, quiera tomar una micro. El primer problema, no tengo efectivo. ¿Dónde voy a sacar efectivo? La Plaza Puente Alto, las Mercedes, o que me expongo a la delincuencia, me expongo a que los cajeros estén sin plata y me expongo a que en esta búsqueda de plata No, eso ahora ya me está quede todo sin cerrado. recorrido, está todo cerrado. Po. Sí. Entonces, para nosotros como papá, con hijos que estudian en Santiago, por ejemplo, o que trabajan en Santiago, muchos hemos tomado la decisión de decir, ¿sabéis qué? Me sale más caro lo que sea, pero el precio de mi hijo no tiene, o sea, la vida de mi hijo no tiene precio y prefiero instalarlo en Santiago con un Te arriendo costo. una pieza. Te arriendo una pieza que hoy día esos gastos no son menos de 500 lucas, entre pieza, alimentación, transporte y todo. Entonces, a lo que te quiero plantear, Dani, es, está todo, claro, desde arriba suena como bonito, entiendo que hay muchos tropiezos y limitantes que tú no podés resolver sola, sino que se necesita el trabajo bien comunado de todos los involucrados, pero desde la visión de los usuarios, de verdad estamos chatos de todo este tipo de piedrecillas con las que nos vamos encontrando en el camino. Es que yo creo que la cuestión es de resolución más fácil. Uh-huh. Y pasa por un tema de voluntad política. Pasa por un tema de una voluntad política del ministro. O sea, en Padre Hurtado esto se implementó. Uh-huh. Y no entendemos por qué acá en San José de Maipo y Pirque no se ha hecho ni siquiera el levantamiento de cuánto cuesta. Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Y quien tiene la llave y quien puede también manejar los presupuestos es justamente el presidente de la República a través de sus ministros. Entonces, cuando nosotros se los hemos dicho hasta el cansancio, porque yo entiendo que él puede levantar una mesa de trabajo con muchas comunidades, Uh-huh. pero de lo que va hasta la fecha no se ha avanzado más que en las mesas de trabajo o en algunos cambios de decreto. Un decreto, claro. Pero finalmente no se va al problema de fondo y eso cuesta lucas. Entonces, cuando en algún momento debatíamos también con el gobierno, era, pero díganos cuánto cuesta. No, es que mucho. Bueno, le pusimos una indicación en la ley de presupuesto, le pusimos, necesitamos saber cuánto cuesta. Necesitamos mucha plata. Entonces necesitamos saber cuánto cuesta y hasta el día de hoy no lo han existe el respondido. estudio. Entonces, Daniela, mira, perdón, estamos llegando ya al final de nuestra entrevista, ya casi vamos se a nos cumplir la hora. hizo... Entonces quisiera terminar con solo un mensaje final, ya que, bueno, tú te defines como feminista, joven, comprometida con las transformaciones sociales. Y en ese sentido, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que hoy están muy desesperanzados, sobre todo los jóvenes cajoninos y cajoninas,
y que sienten mucha desconfianza hacia la política. Yo creo que la desconfianza en la política es más a nivel general, de hecho no solamente en los jóvenes, y creo que lo importante también es saber hasta dónde hemos avanzado. Sabemos que queda mucho por avanzar, pero hay también políticas públicas en este país, principalmente conquista de derechos sociales, que se hizo también con esta impronta juvenil. Por ejemplo, si pongo un dato, la gratuidad fue porque fue parte de las movilizaciones de los y las estudiantes de nuestro país quienes consiguieron la gratuidad universitaria. Si estamos hablando de una reforma en la mejora de pensiones, también fue porque hubo jubilados en nuestro país que se movilizaron para aquello. Uno podría también tener ciertos matices con los resultados de esto, pero en estos momentos estamos en un momento muy clave y yo diría hasta un poco peligroso en la historia de nuestro país, porque mientras, por ejemplo, nosotros estamos discutiendo acá, vengo llegando de una semana legislativa donde la noticia final fue que no se aprobó el presupuesto, gran parte del presupuesto de la nación, y el por qué. Yo muchas veces también les he dicho a gran parte de las comunidades con las que trabajo que nosotros a veces rechazamos algunos presupuestos para poder negociar que el Ejecutivo, que en particular el Presidente de la República, pueda poner más plata para programas sociales, Entonces nosotros le decimos, sabe que esto no es suficiente y se lo vamos a rechazar y ojalá llegue con una mejor propuesta al Senado. Pero lo que pasó en esta última etapa de presupuesto es que los parlamentarios que rechazaron no fue con ese espíritu, sino para recortar. Y lo que se estaba proponiendo específicamente es recortar 2.000 millones de dólares. ¿De dónde salen esos 2.000 millones de dólares? Por ejemplo, la gratuidad nos cuesta 3.000 millones de dólares. La reforma de pensiones nos cuesta 6.000. Y de hecho tenemos candidatos presidenciales que todos van subiendo el tono. Necesitamos mayor seguridad, pero menos presupuesto. Tratamos a los funcionarios públicos de parásitos, pero el funcionario público también es un profesor, es un médico, incluso también es carabinero, que si bien no tiene esa categoría jurídica, sí son las que se pagan con plata del Estado. Entonces estamos en un momento donde si bien la desesperanza existe, la desafección con la política también existe, la desafección con el Congreso Nacional. Es muy importante. Antes que empezáramos el programa estuvimos hablando de la inasistencia de los parlamentarios y parlamentarias a las sesiones de sala, la cantidad de diputados y diputadas desaforadas que existe. Sin embargo, a mí me gustaría también entregar un mensaje esperanzador, pero también de alerta, lo que significa en la medida que nosotros soltemos aquellos espacios, otras personas también terminan decidiendo para los mismos de siempre. Nosotros trabajamos dentro del Cajón del Maipo, nosotros nos hemos conocido en otras instancias donde finalmente uno sabe que acá las necesidades de las comunas rurales y en particular del Distrito 12 son una fotografía del Chile actual. Comunas muy populosas y también comunas rurales. Comunas que también tienen una gran concentración de vulnerabilidad, de pobreza, o incluso en las zonas rurales donde no se ve muchas veces la pobreza que está escondida en los recovecos y donde finalmente todo termina siendo el paisaje, esto no se ve, salud mental, salud mental sí. o incluso como esta caricatura que se hace de los medioambientalistas, cuestiones que son muy importantes en la democracia porque hay que defender los territorios. O cuando no se ve, por ejemplo, en la ruralidad, que uno de los delitos que más se comete, y con esto a propósito de ser caracterizada como una mujer feminista, es la violencia intrafamiliar. Y sí, eso que fue también subió exponencialmente durante la pandemia. Sí. Y donde también las mujeres han retrocedido en el empleo. Entonces, cuando hablábamos de las mujeres emprendedoras, no es una caricatura, son las formas que tienen de buscar trabajo las mujeres y tenemos que responder a aquello. Entonces, el tema de la esperanza es entender que podemos avanzar más, pero también siendo muy conscientes de que no podemos retroceder en lo poco que hemos avanzado, al menos en este periodo. Y yo creo que las 40 horas, como parte de una ley que se está implementando, que si bien no ha llegado y que todavía no llega, por ejemplo, al sector público, tenemos que seguir defendiendo, sobre todo de aquella caricatura que se hizo, no sé si recuerdan cuando se empezó a discutir 40 horas de
que bomberos no iba a poder apagar un incendio porque se iba a ir, porque no iban a poder atajar el penal porque habían cumplido las 40 horas. Y nosotros sabemos que eso se hizo como un mito para no poder avanzar los derechos de los trabajadores. Una asa histórica del sueldo mínimo, pero que ya no podemos seguir entendiendo como el sueldo mínimo, lo básico para vivir. Necesitamos hablar de el sueldo que es necesario, el sueldo que es vital para vivir, los 750.000 pesos. Bueno, Daniela, así que ya nos pasamos de la hora. Queremos agradecer a la diputada Daniela Serrano, aspirante a la reelección, por habernos acompañado en nuestro Candidatos 2025 en la zona de promesas. Recuerden volver a escuchar esta entrevista y otras conversaciones en los distintos canales de Radio Cajón, por YouTube, por radiocajón.cl y por la 105.9. Muchas gracias, Bea, también, y no olviden de sintonizarnos. Es un muy buen programa. Solo hacer una sugerencia para la cortina, que diga candidatos y candidatas. Estamos hablando principalmente mujeres. Pero es con una voz femenina. Exactamente. Bueno, nos vamos. Un abrazo. Chao, chao. Hasta aquí llega Candidatos en la zona de promesas. Esta adrenalínica entrevista para definir quiénes serán nuestros representantes en la Cámara de Diputados. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 19 en Radio Cajón 105.9 o en www.radiocajón.cl. Ya estás informado. Ahora solo queda votar. Ya, y si no, no reclamís, po.